¿Cómo estamos el día de hoy? Espero que súper bien. Es el día 2 de experiencia grado con una temática súper interesante. Empezamos este día martes. Em, ¿Por qué interesante? Porque si bien ha cambiado mucho la metodología de grado, si bien han habido algunas circunstancias que han cambiado la forma de rendir el grado, hay algo que no cambia según mi perspectiva, que es el tema de la oralidad. En experiencia de grado ayer hablábamos de todo lo significativo que era el hecho de prepararse con un propósito y que ese propósito tuviese mucha relación con lo que vamos a hacer en la vida jurídica. Y una de las cosas que siempre vamos a hacer en la vida jurídica es comunicarnos y aprender sobre aquello. Entonces, siempre nos tenemos que ir reforzando, adquiriendo nuevas técnicas, adquiriendo nuevos tips. Y también muchas de las personas que estudian para el proceso de grado consideran que por así decirlo, eh, que una de las falencias sería su oralidad. Por mucho que hemos tenido pruebas orales y hemos tenido a lo mejor que dar algún tipo de evaluación oral, siempre la comunicación es algo que podemos reforzar como abogados. Nosotros hace muchos años atrás tuvimos nuestra primera alianza o configuramos nuestra primera alianza con la NATO de Natalia Carvajal, de Tutoría Comunicacional, y a mí me pareció súper interesante la propuesta en ese tiempo de tener una persona que nos ayudara como equipo a enfrentarnos a los desafíos de darle herramientas a los alumnos para mejorar su comunicación. Había muchas respuestas que nosotros como abogados no teníamos a los resultados que esperaban los alumnos en su evaluación oral. Ya son 7 años de esa alianza. eh, Cambiando de nombre varias veces, Nato. Yo al menos, tú no, tú siempre es lo mismo. Así que un gusto que comience este panel y que puedas estar con nosotros hoy día. Y también quisimos traer alguna persona que fuera referencial a nuestros alumnos más centennials. Hablamos mucho ayer de eso de, sin perjuicio de las brechas de edad, siempre los tutores tenemos que estar a la vanguardia. Y es por eso que trajimos a Marte de Legal y Maite. Yo he seguido su cuenta y también su proceso de estudio. Ya es abogada, licenciada hace poquito, que también nos puede dar su experiencia y hablar sobre la oralidad y la seguridad al momento de exponer en el grado, ya que lo vi hace poquito y ya más fresquita que cada una de nosotros acá. Estoy muy contenta de tenerlas ambas, de que se hayan tomado el espacio y el tiempo de venir hoy día. Y vamos a hablar un poquito en este panel acerca de ciertas cosas que suelen suceder en el proceso de grado. Entonces, bienvenidas, hola ambas. Y algo Hola. que nos hizo querer hacer y realizar esta charla, porque la mayoría de nuestros alumnos hablan de un bloqueo al momento de responder o al momento de hablar y comunicar, o sea, se paralizan, según ellos no pueden comunicarse bien, no llega la información a su cabeza, y eso lo hace rendirse en un proceso oral. Voy a comenzar con Nato y luego con Maite. ¿Qué nos pueden comentar acerca de esa circunstancia? También saludarlo y que puedan comunicarse, ¿no? Sí, hola a todos los que se juntan hoy. Bueno, tal como decía la Flo, mi nombre es Natalia Carvajal Catalinich, más conocida como Nato. Todos mis alumnos me tratan así, mis alianzas también, la Flo también, obviamente. Y es súper importante el tema de la oralidad, principalmente porque yo vengo trabajando ya más de 10 años con estudiantes de derecho, gradistas principalmente. Y la oratoria es algo que las universidades no te enseñan. O sea, si bien te lo exigen, no existen como, no sé, talleres que estén absolutamente enfocados en lo que necesita el abogado. Y cuando uno parte de esa premisa, se empieza a dar cuenta de que cada gradista también es un mundo. Entonces, cuando la Flo plantea esta pregunta sobre el bloqueo, es a lo que más le temen todos, absolutamente todos los gradistas. E inclusive cuando yo hago la pregunta, ¿en algún momento te has bloqueado? Y me dicen no. Nunca te ha pasado, pero igual le temes a algo porque te ha tocado ver, quizás
a un gradista en bloqueo o te pasó que muchos de tus compañeros se bloqueaban en un examen oral en la universidad en pregrado. Y cuando uno comienza a ver estas instancias, claramente es algo que no quiere que le suceda. Entonces el bloqueo principalmente tiene que ver con la falta de técnicas en torno a la respiración. Yo siempre parto de la base y les pregunto a mis alumnos qué tan conscientes son de la respiración. Cuando uno se encuentra en una instancia en donde la ansiedad y el nerviosismo obviamente ataca tu cuerpo, porque no es solamente mental, sino que nuestro cuerpo también lo percibe, nuestra capacidad respiratoria y de oxigenación disminuye. Y eso genera que no bombee tanta sangre ni tanto oxígeno a tu cerebro. Entonces, en el fondo, el bloqueo mental viene como a salvarnos. Viene a decir, ok, no le voy a enviar más información, porque principalmente si yo le envío más información ya está colapsando. Tu cuerpo se comienza a poner un poco más rígido, esta capacidad respiratoria comienza a disminuir. Es más, tu postura también comienza a ser como más pequeña, te empiezas a encorvar, porque comienzan a suceder ciertos episodios. Puedes sudar, transpirar, te va a costar hablar, ese volumen que uno tiene en la vida normal y natural quizás ya no existe, disminuye. Entonces, todo radica en un entrenamiento en torno a la respiración. Si usted no se quiere quedar en blanco o bloquearse, debe trabajarlo de manera sumamente disciplinada, de manera también coherente a tus propias capacidades respiratorias, porque el entrenamiento tiene que ser sumamente a largo plazo. No es algo que en una semana lo voy a poder lograr. Entonces, desde mi perspectiva, se debe trabajar desde la respiración y todo lo que conlleva aquello para que no ocurra. Perfecto, Maite. Desde tu perspectiva como ex estudiante y actual abogada, ¿qué piensas respecto a las recomendaciones de Nato y las tuyas también? Bueno, hola, muchas gracias por la instancia. Primero, decir principalmente que me hubiese encantado haberla escuchado mientras yo estaba estudiando para mi examen. De verdad que quedé así como tienes toda la razón y en el momento de aplicar, bueno, algunos saben, yo di el examen de grado en tres ocasiones, en segundo, en cuarto y en quinto. Así que tuve lamentablemente, por un lado, bastante experiencia de examen de grado. Así que lo que puedo ahondar es que efectivamente no hay nada más importante que el ensayo y la práctica. O sea, no, si nos quedamos en el temor, vamos a llegar en el momento y va a pasar literalmente lo que estamos esperando que pase, que es todos nuestros pensamientos negativos y realmente no es recomendable. Así que creo que es muy importante lo que está diciendo y en verdad creo que un consejo de ahora, yo diría, creo que no hay que escuchar tanto al entorno. Creo que la experiencia del resto, si bien puede ser quizás muy negativa o muy positiva, no va a ser nunca tu situación y el examen de grado de cada uno es un universo completamente diferente ni siquiera por la comisión, porque uno puede tener la misma comisión que tu compañero y tu experiencia va a ser diferente porque depende de ti y de cómo tú te enfrentas al examen de grado. Entonces, creo que hay que eliminar esas vocecitas del lado a veces. Eso. Ni a lo que cuentan, porque es como ver dos visiones. Uno se bloquea por diferentes cosas. Yo creo que mayor miedo a la comisión, el no tener la respuesta clara, pero también uno se puede sentir que le puede pasar lo que decía la Nato porque lo ha visto. Y eso contamina el proceso. Lo que dice la Maite también está bien. Es como si tú estás mirando cómo lo hace el otro, cómo lo vive el otro, cómo lo comunica el otro, puede ser que también te bloquees por lo mismo o te empieces a comparar. Hay algunas cosas que nos han preguntado los alumnos que también se las comenté a ustedes en la pauta del panel, que son las preguntas típicas que nos hacen a nosotros con la finalidad de que podamos abordar algunos tips. Por ejemplo, siempre nos han dicho que no, es que yo no soy bueno para hablar en público, yo no me comunico bien. Entonces, ¿uno nace con el talento de comunicar, creen ustedes, o realmente se puede entrenar? Voy a empezar por Maite primero Ambas. y después la Nato. Ah, ya. Perdón, Opción perdón, será. perdón. No, dale, dale, Maite, dale, Maite, dale, Maite, Ah, ya. perdón. ¿Qué No, usted? esperaba, yo estaba esperando que ella hablara primero porque es más conocedora. Bueno, de mi punto de vista, yo siempre sí fui buena para hablar, pero estoy consciente de que una cosa es que seas bueno para hablar y otra cosa es que hables lo que tienes que decir. Y esas son dos cosas completamente distintas. Uno puede hablar pura estupidez y no significa que seas bueno en la oralidad.
Entonces creo que es algo que se entrena constantemente y bueno, por lo menos en la universidad que yo estaba sí se practicaba mucho la oralidad porque el perfil era el gigante, pero sé y conozco a muchos amigos que están en otras universidades que no tienen ese perfil, que Mm. no lo practican tanto Claro, y a pesar de eso te hacen un examen de grado que es completamente oral y tú nunca practicaste la oralidad, claramente te va a costar más. claro. Y lo que yo recomendaría siempre es cuando uno estudia hablar. Yo le hablaba a mi perro, al Alfonso, el Alfonso es experto en derecho. Yo conversaba con él, me hacía clases, de hecho tenía una pizarra en un momento como para ser literalmente la profesora de nada, porque no le enseñaba a nadie, pero hablar es súper importante porque uno no sale de un día para otro y va a responder perfectamente si no lo has practicado antes. Yo creo que no, cero se nace, totalmente es práctica. Bien, ¿y tú, Nata, qué piensas? Yo creo que ambas. Es Ya, que me ha tocado, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice la Maite, el entrenamiento acá es fundamental. claro. Pero sí me ha tocado alumnos que son muy buenos oradores. Vienen porque quizás hay un tema de familia, cuando la familia, los papás son abogados, quizás están relacionados un poco más con el área del periodismo, de la locución, del propio arte como el teatro. Entonces, sí, hay un tema que se va imitando, pero a mí han llegado alumnos que yo digo son secos, son súper buenos a nivel de oratoria, pero siempre se puede más. Y ahí es donde viene el tema. Yo he tenido alumnos que le tienen miedo a hablar, que sufren quizás de sudoración, voz temblorosa, que también tienen que ver como con Cuerpo ciertos habla igual. aspectos. Claro, el cuerpo todo el rato, uno tiene que aprender a dosificar. Mm. Entonces, las técnicas que uno puede entregar, si bien pueden ir amortiguando un poco esta intensidad emocional, porque son las emociones las que se juegan un poco en contra, creo que en torno a la oralidad se debe entrenar, pero si se tiene la capacidad de manera un poco más natural y orgánica, la puedes potenciar. Por eso, cuando llegan a mis tutorías, no solamente voy a aprender oralidad, sino que también voy a aprender a cómo dosificar lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. Tal como decía la Maite, a veces la mente nos juega muy en contra. Entonces tú tienes a alguien que es muy bueno a nivel de oralidad, pero su mente está todo el rato atacándose, porque también tiene que ver con la autoexigencia. Qué El que buen es muy ejemplo. bueno, el que es muy bueno a nivel oral, la autoexigencia es superior. Entonces, también entra en este síndrome del impostor, nunca está conforme. Y eso también es importante de trabajar. Oye, Porque, por ejemplo, me han tocado gradistas que hacen deportes de alto rendimiento. Imagínate, el grado más el deporte de alto rendimiento, acá la competencia es consigo mismo todo el rato. Entonces también hay que aprender a dosificarlo. Entonces, ambas. Yo diría que es tan importante como si lo tienes, mantenerlo y amplificarlo, pero si no lo tienes, se puede entrenar. Entonces, en ambas hay opción. me encantó lo que dijeron ustedes, porque claro, es como que hay gente que nace, pero siempre se puede mejorar, pero la mayoría pareciera que tiene que pulirlo siempre, o sea, esa es como la visión. Y me encantó lo que dije, de lo que dijiste, Nato, respecto a que a veces tú sí puedes comunicar bien, pero son tus emociones mal dirigidas, mal gestionadas, las que te hacen bloquearte. Y eso es una pregunta que siempre me hacen los alumnos. ¿Cómo puedo, primero, demostrar que no estoy nervioso cuando estoy evidentemente nervioso? O sea, cómo actúo que estoy tranquilo. Y en el fondo, ¿cómo puedo sostener una idea mientras trato de calmarme? Porque eso creo que es como la ecuación que yo he logrado comprender de por qué te bloqueas. Es porque intentas buscar la información mientras estás gestionando las emociones y pareciera que el cerebro no puede llevar a cabo esas dos instrucciones, son demasiado diferentes y colapsas. Entonces, ¿qué tips o consejos le darían usted a una persona que quiere demostrarse menos nervioso o al momento de comunicar no quiere que se le vaya la idea porque está gestionando malas emociones, en fin, o está desbordado? Mm. ¿Parto yo? ¿Sí, Maite? Sí. ¿Ah? Yo creo que en primera instancia es importante entender de que las emociones no las puedes eliminar, pero sí las puedes dosificar. Yo parto desde esa base. Yo no sé eliminar ni el miedo, ni la ansiedad, es aprender a convivir en el proceso de preparación. Bien, Porque tú cuando partes preparando tu grado, el primer mes, uno parte con toda la energía.
pero el tercer mes ya empieza un poco a pasar la cuenta. Por eso es tan importante una planificación, por eso es tan importante no dejar de hacer las cosas que te gustan. No. Cuando yo ya tengo la fecha y estoy 3 meses antes o 2 meses antes, esa ansiedad va a aumentar. Entonces, una de las cosas que yo he enseñado es que los nervios es algo que va a estar en todos nosotros, inclusive yo. Quizá antes de conectar yo dije, ya, va a haber nervios, van a haber preguntas, todo el tema, sí. Es normal, porque hay una incertidumbre, uno tiene una pauta quizás, pero sabe que pueden haber preguntas que uno dice, ya, ¿cómo las abordo? ¿Desde qué perspectiva? Entonces, yo lo que he aprendido y lo que yo trato también de manifestarles y de entregarle a mis alumnos es que ese nervio tiene que transformarse en energía. Porque el examen de grado también es actitud y presencia. Si no hay actitud y presencia, esto no funciona, no conectáis, porque con la comisión tú tienes que conectar, porque uno de los principales elementos tiene que ver con persuadir, con convencer a la comisión, no solamente a una, sino a las tres o a las cinco que vas a tener al frente. Entonces, el entender de que las emociones van a ser parte de tu proceso constantemente, van a haber días en que vaya a estar súper bien, otros días mal, otros días que te vaya a cuestionar si esto era lo que quería en mi vida, otros días no, pero si llegamos hasta el final es Claro. porque estáis conectado con ello y entender de que va a ser un vaivén. Y el día del examen de grado, para que ese nerviosismo y esa ansiedad no esté en un aumento que no te permita, ¿cachai?, funcionar, se debe entrenar por lo menos, yo siempre digo, 3 meses antes es lo ideal, o sea, comenzar ya con un entrenamiento, si podía antes mejor, pero Ya, sería lo mínimo, exacto. entrenarlo. Entrenar. ¿Qué piensas tú, Michael? Estoy totalmente de acuerdo con ella. La verdad es que yo no soy el mejor ejemplo en cuanto a nervios porque de hecho los nervios me jugaron una muy mala pasada en mi último examen de grado, que fue el de quinto. De hecho esto nunca lo he contado, pero tenía dos instancias para darlo y en la primera la reprobé porque mis profes me dijeron necesito que la próxima semana estés menos nerviosa. Como Ya, entiendo. necesito que no estés nerviosa. No puedes estar nerviosa del nivel en que estás nerviosa y creo que me hubiera gustado mucho haberlo practicado antes y creo que algo que me ayudó, que creo que quizás va a ser algo que uno muy, no sé cómo se lo vayan a tomar, pero lo que yo hice fue no contarle a mi familia cuando daba el examen de grado, por ejemplo. Ah, yo Yo me tampoco. hice un estudio mental y dije como, ¿qué son las cosas que más me ponen nerviosa de este día? Mm. Y dije como ya, la presión de que mi familia está esperando así como listo, obviamente vaya a probar. Dije como esa presión es uno de los factores más importantes por los cuales yo me pongo más nerviosa, entonces no les conté. Les conté como a mi mamá, que siempre ha sido como mi círculo más cercano y con ella puedo darme la libertad de fallar, pero del resto no le conté a nadie. Y creo que eso me ayudó mucho a estar más tranquila. Como hacer un Totalmente checklist de lo que te dejaría más tranquila a ti en un a mí, proceso que claro. donde tú eres la protagonista en el fondo, porque lo que hablaste es muy importante. Uno a veces se pone nervioso por circunstancias externas al grado, no solo la Sí. comisión que me van a preguntar, sino que están atrás mis compañeros, eso me lo dicen muchos los alumnos que están Mm. como iniciando el proceso de grado, es que van a estar atrás mis compañeros, yo, algunos, quizás algunos hayan aprobado antes que tú, otros no van a estar mirándome mi familia, qué van a pensar. Y yo trato de como romperle un poco el paradigma, trato de decir, bueno, no creo que piensen nada, si es que nadie estudió derecho no van a entender nada, como van a saber solamente si te fue bien o mal con tu Sí. cara. Entonces, Ahí, ahí, es, mm, dime nomás, Michael. hay algo importante también que fue de una influencer, la Bea Bravo, que yo la ¿Ya? sigo y ella estudió Derecho, y dijo algo antes que yo diera el examen de grado cuando ella aprobó, que fue algo que yo pensé constantemente antes de entrar al grado y fue literalmente no te tomaron de la calle y te pusieron al frente de la comisión a dar el examen de grado. O sea, Exacto. han pasado años estudiando, no eres una persona que salió de la calle y que te sentaste y no sabes nada, algo sabes sí o sí. Como es, inevitablemente por algo llegaste hasta aquí. Y eso fue algo que también me calmó un poco la presión y me ayudó mucho también pensar en eso. Exacto. Y también creo lo mismo que hablamos ayer del proceso, hicimos hartas charlas relacionadas a eso, a que, claro, no es que tú llegaste y un día te dijeron mañana tienes que dar un examen de grado, ha pasado mucho tiempo y puedes adquirir muchas herramientas en ese proceso para poder rendirlo. Bien, ahora, otra pregunta que me gustaría hacer al panel es,
Hoy día hay alumnos que van a ver más ratito la charla, también estamos por YouTube, estamos en TikTok, tenemos a personas en Instagram. Es, ¿qué consejo le daría a una persona que actualmente tiene miedo de hablar en público, ya sea pregradista, gradista, inclusive todavía tenemos abogados con ese problema y deficiencia? ¿Qué le dirían a esa persona? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiera? Fluido, fluido el panel hoy día. Yo creo que principalmente hazte cargo. Hazte cargo porque yo creo que muchas veces como que aceptamos eso. Es como, ya hay que estar nervioso, hay que estar ansioso, hay que pasarlo mal, el colon se te inflama, te dan ganas de llorar, no duerme. ¿Cachai? Como que empezamos a entender de que eso es normal. Cuando no es así, una de las cosas maravillosas que yo vivo con mis alumnos, cuando ya están pronto a dar su examen de grado, es que me dicen, Nato, no puedo creer la tranquilidad que tengo. O sea, tengo como, pasamos de un estado a otro. Antes era como, ojalá pase algo, la comisión me suspenda, ¿cachai? Como que uno tiene ese pensamiento, pero con mis alumnos pasa diferente. Ya cuando estamos en el entrenamiento full, ellos me dicen, Nato, quiero darlo pronto y salir de esto. Como, quiero ponerme a prueba. Indiferente, porque ya dejaste de pensar en el resultado. Principalmente eso. Deja de pensar si te va a ir bien o mal. Porque lamentablemente esa nota es de la comisión. Y Claro. estamos claros que hay una subjetividad heavy. O sea, va a depender mucho también de la comisión, del ánimo, de las problemáticas, porque depende mucho de eso. Yo les digo a mis alumnos, tú da tu 100%. Ahora es el momento de hacerlo y de defenderte con todo lo que tú tienes. Todo. Porque también hablo de un tema de empoderamiento. Si tú no crees en tus capacidades y en tu seguridad, esto te va a pasar siempre y vivir así, sobre todo siendo abogado, donde la oratoria es como lo principal, tú no solamente te estás preparando para el examen de grado, sino para todo lo que viene después, litigar, vender tus servicios, que también es importante. Entonces, yo les diría, deja de pensar tanto en el resultado, deja de pensar de que lo que estáis sintiendo es súper normal, deja de normalizar y toma acción. Y tercero, empieza a crear tu propio entrenamiento, porque cuando uno entiende de que la preparación antes es sumamente importante, te empiezas a dar cuenta de que tu ánimo y tu presencia cambia totalmente. Entonces, el nervio como energía, de nuevo, presencia, da lo mismo. Usarlo como una energía positiva, me Sí. parece muy Es un bien. canal, es un canal, es una forma de decir, ok, me he sacado la mugre todo este tiempo, porque no son 2 meses ni 3 meses, son 7, 8 años, tal como decía la Maite. Son 8 años que tú te podés preparar, 10 años, va a depender, bueno, de cada proceso, pero mínimo 6, 7 años, sí o sí. Maite, ¿qué opinas tú? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la práctica hace el maestro y no es la frase de cliché, sino que de verdad es así. Y también un poco el temor también tiene que ver un poco con la presión de, por ejemplo, no sé, yo creo que a un abogado le da presión como, ya, y está hablando con el magistrado sabe más que tú, entonces esa persona te da un temor como reverencial. Y creo que eso también hay que tratarlo y hay que practicarlo. Por último, hablar con mucha gente se habla al espejo, o antes incluso de tener una audiencia o de tener alguna actividad importante, se dicen frases positivas, hay gente que tiene mantras. Creo que cualquier opción sirve para disminuir los nervios del Mm, momento. ¿verdad? Bueno, hemos hablado acá de la comunicación, pero algo que también temen mis alumnos, no solamente quedarse en blanco, es las pausas, los silencios dentro de la oralidad, que se negativizan. Pareciera que quedarse callado en el grado es lo peor que puedes hacer. Entonces, me gustaría desmitificar un poco este mito. Yo creo que es un mito, o más que nada, más que un mito, es una herramienta no utilizada por un lado, y por otro lado, también es un temor que puede ser, a lo mismo que la oratoria, modificado o más que modificado, me gustaría decir, entrenado a tu favor.
Entonces, me gustaría empezar con Renato. Renato, ¿qué hablamos de los silencios, las pausas? Yo sé que tú eres experta en esto para poder explicarle. Me encantan, me encantan. Principalmente porque los silencios y las pausas generan en el público y en la comisión y cuando te toca estar frente a ellos, generan algo que se llama expectativa. Uno tiene que aprender a jugar con ella. El tema está en que ahí hay un error en cómo es pregrado. Por regla general, al estudiante de derecho, porque lo viví, al estudiante de derecho le obligan a ser rápido en los exámenes orales, como ya, apúrese, tiene 3 minutos, ya no sabe, ya, listo, se le echó. ¿Cachai? Es súper rápido porque todavía el profesor tiene 30, 40 alumnos que hacer el examen. Claro, Entonces, primero, ahí repite esto 5 años de la carrera, te vuelves una persona verborreica. Quieres vomitar la materia, vomitar, vomitar. Y eso me pasa también cuando entro a las simulaciones contigo, Flo, o con claro. Max, o con cualquiera de los chiquillos, que uno ve en las primeras simulaciones o interrogaciones, uno ve eso de, ya, apúrate, y estáis viendo el reloj todo el rato, ¿cuánto falta? ¿Cuánto queda? Porque quieres acabarlo rápido. Entonces, además de que esas pausas no existen, además de que hablas rápido, que aparecen los furcios, te traba la lengua, no respiras, te agotas, a los 20 minutos ya estás cansado y todavía te quedan 40 minutos de interrogación donde no dosificaste y todo lo que lleva, las pausas y los silencios se entrenan. Las pausas y los silencios no son para ser rellenados ni con muletillas, porque si no aparecen el ya, sonidos, yo he escuchado sonidos, y eso también habla de que tu cuerpo está todo, o sea, de que tu mente está todo el rato pensando y analizando, y si no le das un descanso para poder analizar lo que te están preguntando, esto ya no se vuelve un diálogo, sino que un monólogo. Y una de las cosas que más le carga a la comisión es que el alumno no piense, no analice. Porque el examen de grado ya hace 15 años atrás sí podríamos señalar de que era full memoria y si el alumno y era de orden. Hoy el examen de grado es análisis, es opinión personal, es memoria, obviamente, pero esa memoria no se tiene que notar. Entonces tú le tienes que dar cierta, que sea cierto orgánico. Y las pausas y los silencios son los encargados de ello, de que no se vea automatizado, Claro, principalmente. regodotrónico diciendo un concepto, a eso se refiere un poco la Nato, como Total, con el esfuerzo de la totalmente. memorización, como que cada momento y cada palabra, Sí, tú denotas como tutor, sí, y él le costó, o a esa persona estuvo 6 horas ahí entrenándose ese concepto de sí, dominio, y que para que suene bonito, para que suene como que no hubo esfuerzo, chiquillo, a eso se refiere como la Nato, como es sabes, verdad. tú hasta que lo memorizaste, la comisión quiere saber que te memorizaste el concepto de dominio, pero no quiere que suene como que fue tortuoso. Se entiende que cada palabra costó y que cada Sí. punto de toma lo aprendiste. Entonces, claro, porque yo le digo a mi alumno, el test es estudiar, pero las habilidades blandas que se evalúan en el grado, nadie te las conversa previo a quinto, lo aprendes durante el proceso de grado si tienes buenos tutores que también lo miran de manera integral, o tú tienes una búsqueda personal y te das cuenta de tus capacidades y deficiencias si las quieres manejar. Mm, También eso es un desafío, como ustedes dicen, sí, personal. Cada uno verá si quiere tomar un proceso integral o realmente quiere abocarse al todo o nada, que es para mí, que todo o nada significa memorizar, 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 estudiar mucho, 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 sobrecargarte y que la comisión te pregunte algo que específicamente, concreto, tú sabes y domines para que te vaya bien. Pero eso es como apuntar a un arco con una flecha, digo yo, como intentar llegar a cero. En cambio, si tú claro. mejoras tu oratoria, tu comprensión, también mejoras tu conexión con el grado, tu propósito, buscas herramientas, vas a tener una multiplicidad de flechas para tirar al arco y ver si le pegamos. Entonces, la última pregunta es una pequeña dinámica para cada una, es una pregunta diferente para cada una. Para la Maite va a ser, ¿qué consejo o cuál crees tú que fue un error que cometiste al rendir tu grado y que quisieras comentarle a los demás y qué consejo le darías? Y ahora, Nato, es una pregunta un poco más difícil, la pensé más, no está en la pauta de que te dé el tiempo, pero de todos tus alumnos que ahora tú recuerdes, ¿qué crees tú o qué proceso fue el que a ti como tutora comunicacional
te impactó más y que crees que puede ser un ejemplo, un consejo, una historia de vida, por así decirlo, una historia de éxito para los alumnos que nos están escuchando aquí en Más Derecho. Entonces, primero, Maite, ¿cuál sería este consejo que crees tú o esta equivocación que quizás cometiste y que no quieres que tus compañeros lo hagan? Bueno, yo creo que también me jugaba mucho en contra la universidad porque como mi grado era, tuve un mes para estudiar el de quinto y tenía que estudiar tres ramos, civil, penal y familia. Tenía mucho que estudiar en muy poco tiempo, así que eso me jugó bastante en contra y el error mayor fue el temor reverencial, uno, y segundo, el miedo a fallar. Creo que hay que despojarse un poco. Ustedes lo decían al principio, ahora lo puedo decir en retrospectiva. Nunca fui una alumna de la media, siempre me exigí demasiado para que me fuera bien. Y eso también te juega bastante en contra porque tu síndrome del impostor y tus intenciones de autoexigirte demasiado son mucho más altas quizás. De hecho, yo escuchaba a veces a compañeros que me decían como, no, listo, con un 4 paso el ramo y bien. Y yo como no, o sea, para mí eso era para tributarios solamente, porque Claro. nunca me fue bien, pero para el Claro, resto siempre fue imposible. sumamente exigente. Es imposible, ya para mí pasar es pasar en tributario, pero en el resto era demasiada exigencia y creo que eso me jugó bastante en contra y creo que el mayor consejo que puedo darle a las personas que vienen después es, primero, que yo me di cuenta que me sirvió mucho haber sido bastante juiciosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, obligaciones es un ramo sumamente pesado y estudiarlo todo para el examen de grado desde cero es sumamente difícil y me sirvió mucho haberle puesto toda la atención en el momento en que debí haberle poner atención. Es decir, en obligaciones, cuando tuve el ramo, lo estudié bien. Entonces después solo tuve que repasarlo y eso, como tenía solo un mes para estudiar, se me hizo mucho más fácil porque ya tenía toda esa materia en mi cabecita en algún lugar. Entonces solo repasé. En cambio, si hubiera sido una persona no tan juiciosa, desde el momento uno hubiera tenido que empezar de cero y estudiar la carrera de nuevo en un mes, que es Exacto. prácticamente imposible. Entonces creo que es súper importante tomarse en serio la universidad, tomarse en serio el pregrado. Y bueno, si ya no se lo tomaron en serio y ya están en proceso de gradista, no importa, tienen el tiempo para estudiar y para poder remontar, porque yo creo que lo más importante aquí es tener una planificación también. Tener una buena planificación y tener conciencia de qué es lo que estudiamos cada día, porque si vemos todo el temario, claramente imposible en un día o en una semana, pero si lo planificamos con conciencia, se puede. Muchas gracias, Maite. Y nada, con la pregunta que te hice, ¿alguna Sí. historia que nos quieras comentar? Mira, yo, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, bueno, cada alumno para mí ha sido un tema, tienen tanta capacidad de reponerse a las adversidades. Yo encuentro que el gradista gana mucho en el proceso, que es algo que quizás odian mientras lo están viviendo, obviamente es muy tedioso, es muy largo, pero el grado te hace más fuerte. Yo voy a hablar quizás de un hecho, de una chiquilla de la Chile, y hablo de él porque en mi Instagram hay muchos conversatorios que ellos mismos también hablan, sí. Hay más de 50 en vivo que he hecho con alumnos y una chiquilla de la Chile, la Monse, que era esta alumna muy competitiva consigo, de hecho lo hablamos en el en vivo, y ella, una de las cosas que más me impactó, que es algo que yo aprendí con ella, porque uno también aprende de sus alumnos, fue a no dejar de hacer las cosas que te gustan. Ella jamás dejó de hacer deporte, ella jamás dejó de alimentarse bien, ella jamás, ¿cachai? Hacía los descansos que debía. Entonces ella se tomó en serio, pero el grado no lo volvió su vida, sino que incorporó el grado a su vida. Y eso para mí fue una lección súper importante porque me hizo pensar de que si ella podía, todos mis alumnos pueden. Y la calidad de examen de grado que dio fue excelente, sin dejar de hacer nada. No pasaba 12 horas estudiando, 15 horas estudiando y no, ella empezó a entender de que la productividad
tiene que ver con la calidad de estudio y con la calidad de tu cuerpo y de tu mente. También. Y cuando tú entiendes eso, todo lo demás se comienza a dar. Y me acuerdo que ella también, nosotras dentro de la planificación tomábamos descanso. Cada 3 meses nos tomábamos un descanso de una semana, porque sabíamos que lo que venía después necesitabas tener como esa vitalidad. Lo hablamos en el en vivo, así que ahí lo pueden escuchar, pero es súper importante el cómo para mí, el darme cuenta, que era lo que yo decía delante, de cómo una alumna con mucha competencia consigo misma fue capaz de llevar este proceso largo, pero de la mejor forma posible. Con altos y bajos, obviamente, pero cuando estaba ahí en lo bajo, podíais salir rápidamente. Salíais de eso. Y eso es lo más importante. Entonces, principalmente tiene que ver con que tu historia gradista te pertenece tanto que tú te das cuenta de que todas las decisiones que tú tomas tienen que ser conscientes en torno a tu bienestar mental, emocional y físico. Porque si eso no existe o se cae uno de ellos, no va a funcionar. Cero posibilidad. Es verdad. Oye, chiquillas, les quiero agradecer a cada una por su espacio, por los tips que entregaron hoy día. La verdad es que siempre es un gusto escuchar referentes, escuchar nuevas opiniones y hacer experiencia de grado. Siempre se trata de eso, de que los alumnos puedan tener la mejor información de las personas que han vivido esta experiencia de diferentes puntos. La Sí. alianza o los testimonios de personas que ya han aprobado el grado, lo que lo hacen es tener perspectiva. A veces el gradista está en una caja y cree que todo le está pasando a él, que nadie lo entiende, y finalmente también a veces piensan, no, solamente me puedo hacer tutorías con un abogado o con una persona de mi universidad o lo que sea, o solamente tengo que arreglarle mi parte como de contenidos, mi parte de memorización y dejarme fuera de la realidad. Y lo que decía Leonardo, y lo comparto mucho hoy día, es que el grado cambió. El grado que yo di era muy diferente de este grado. Y las personas que hemos trabajado en el grado, en el proceso, sí, yo 7 años, Nato lleva más o menos. Entonces, nos damos cuenta de esos cambios, ¿ya? Nos damos cuenta de que ahora se requieren otra herramienta, que se les exige mucho más, que de seguro que Alexandri o Daniel dieron un grado mucho más sencillo de lo que ustedes esperan. Estos tratadistas y estos doctrinarios, es lógico que dieron un grado mucho menos pesado que ustedes, tienen que pensar que habían 4 civiles en esa época. Entonces, por ahí va, ¿ya? Como en el hecho de que la carrera se ha ido haciendo más compleja y por ende el grado se hace más complejo porque hay el proceso en que nos evaluamos a nosotros. Evaluarse tampoco es malo porque nos hace competir con nosotros mismos y adquirir nuevas habilidades, pero también si no las podemos obtener por nosotros mismos, porque nadie es genio, ¿cierto? O nadie nace perfecto, y las podamos adquirir a través de diferentes personas, inclusive a través de ciertas admiraciones que tenemos en los grados como influencers, las personas que se dedican como a ayudarnos con el contenido y todo, porque mis alumnos pasan todo el día en redes, ¿para qué les voy a mentir? Sería ser poco juiciosa, pero espero que también estén en redes revisando que una persona nos ayuda a hacer un esquema o cómo ser más productivo o cómo memorizar mejor, y eso también es positivo, así que agradezco también a la Maite estar el día de hoy como esa referente. Así que chicas, esta clase va a quedar Gracias. en YouTube en un ratito más para que todas la puedan enlazar en sus historias. Y Maite también va a estar haciendo un concurso prontamente con nosotros, así que estamos contentos por eso. Sí. Así que Nato también despedía, aunque nosotros desde abril nos seguimos viendo, porque Nato siempre viene con charlas para nuestros alumnos durante el año. Así que le mando un abrazo a ambas y a todos los que estuvieron aquí presentes en esta Muchas sesión. gracias. A ustedes, Chao. 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 Que vaya súper, un abrazo, chao.